Capítulos suprimidos del libro de Persuasión. 8 de julio. Con esta información sobre Mr. Elliot y la autorización para comunicarla, Anne salió de Westgate Buildings, analizando pormenorizadamente lo que había oído, sentido y pensado, recordando y previendo muchas cosas, enfurecida con Mr. Elliot, apenada por el futuro de Kellynch y entristecida por Lady Rachel, cuya confianza en él había sido completa. Vale, entonces este capítulo debe situarse justo cuando la señora Smith confiesa a esta mujer todas las intenciones de Mr. Elliot, ¿verdad? Vale, prosigo. Qué violenta se iba a sentir cuando lo viera. ¿Cómo iba a comportarse con él? ¿Cómo iba a quitárselo de encima? ¿Y su familia? ¿Qué debían callar y qué debían hacer? Era una completa confusión de imágenes y dudas, una perplejidad y una agitación a los que no veía fin. Cuando iba por Gay Street, totalmente abstraída, se sobresaltó al ser abordada por el almirante Croft, como si fuera extraño verlo en aquel lugar a escasa distancia de su propia casa. «¿Verdad que viene a visitar a mi esposa?», dijo. «Se va a poner muy contenta de verla». No, realmente no, porque no tenía tiempo, se iba a casa. Y mientras hablaba, el almirante volvió sobre sus pasos y llamó a la puerta mientras decía: Sí, insisto, pase, por favor, está sola, pase y descanse un rato». Anne se sentía tan poco deseosa en aquel momento de tener compañía que la contrarió verse en aquel compromiso, pero se sintió obligada a detenerse. «Ya que es usted tan amable», dijo, «subiré a ver cómo está Miss Croft, pero en realidad no puedo quedarme más de 5 minutos. ¿Está seguro de que se encuentra sola?» Se le ocurrió la posibilidad de encontrarse con el capitán Wentworth y quiso cerciorarse con atemorizada ansiedad de si estaba o no. Esta debía haber sido la pregunta. «Oh, sí, completamente sola. Solo está su modista con ella y llevan juntas esta última media hora, de modo que deben de estar terminando». «Su modista, entonces estoy segura de que mi visita va a ser de lo más inoportuna. Permítame que deje mi tarjeta y tenga la bondad de explicárselo luego a Miss Croft». No, de ninguna manera. Se pondrá muy contenta de verla y fíjese, incluso es posible que tenga algo muy especial que decirle, aunque eso será en el momento oportuno. No le daré ninguna pista. La verdad, Miss Elliot, es que hemos empezado a oír cosas muy raras sobre usted, dijo, sonriéndole. Si bien su aspecto no lo refleja, está usted tan seria como un pequeño juez. Anne se ruborizó. Bueno, eso es otra cosa. Ahora sí, creo que no nos hemos equivocado. Anne se quedó pensando cuál era la naturaleza de las sospechas. Lo primero que se le vino a la mente fue que el cuñado del almirante hubiera revelado algo, pero se avergonzó al instante de pensarlo y creyó que era mucho más probable que se tratara de Mr. Elliot. La puerta se abrió y cuando el criado evidentemente se disponía a decir que la señora no estaba, la aparición del señor le hizo enmudecer. Al almirante le divirtió mucho este episodio. Anne pensó que se reía demasiado a costa de Stephen. Por fin la invitó a subir al primer piso y dijo: «Subiré con usted y la dejaré en el salón. No puedo quedarme porque tengo que ir a la oficina de correos, pero si espera 5 minutos estoy seguro de que Sophie la recibirá enseguida. Además, no hay nadie aquí que la moleste, nadie, solo Frederick», dijo mientras abría la puerta. Frederick le era mencionado a ella como poco más que nadie. Tras haber dejado que se sintiera tan segura, indiferente, cómoda, se le decía a continuación que iba a estar en el mismo salón que él. Sin tiempo para prepararse, para pensar cómo comportarse o cómo dirigirse a él, solo tuvo tiempo para palidecer antes de atravesar la puerta y encontrarse con la mirada asombrada del capitán Wentworth, que estaba sentado junto al fuego, fingiendo leer, y sin esperar más sorpresa que el regreso apresurado del almirante. Aquel encuentro fue inesperado por ambas partes. No obstante, no había nada más que hacer que ahogar los sentimientos y ser discretamente corteses por su parte. El almirante siguió hablando y no hubo más silencio embarazoso.
repetía una y otra vez lo que ya había dicho sobre su esposa y todos los demás. Insistió en que Anne se sentara y se pusiera cómoda. Lamentó tener que abandonarla y aunque estaba seguro de que Miss Croft bajaría de inmediato, iba a subir a avisarla. Anne ya estaba sentada, pero se levantó de nuevo para pedirle que no interrumpiera a su esposa y repetir que prefería marcharse y efectuar la visita en otra ocasión. Sin embargo, el almirante no quiso ni oírla, y si ella no volvió a la carga con irreductible perseverancia, ni salió tranquilamente del salón con una determinación más pasiva como podía haber hecho, ¿acaso no se le puede perdonar? Y si no le horrorizaba pasar unos cuantos minutos tete a tete con el capitán Wentworth, ¿acaso no se lo puede perdonar por no desear darle a entender que sí lo estaba? Volvió a sentarse y el almirante se despidió, pero al llegar a la puerta dijo: «Frederick, ¿puedo decirte una cosa a ti, por favor?» Y un instante después, antes de que hubiera salido del salón, siguió diciendo: «Ya que os voy a dejar juntos, es justo que le proporciones un tema de conversación, así que, por favor...» Y entonces la puerta se cerró, sin que Anne supiera quién la había cerrado. No pudo oír nada de lo que siguió a continuación, pero le fue imposible no distinguir algún fragmento, pues el almirante, pensando que la puerta estaba cerrada, hablaba a voz en grito. Si bien Anne podía oír cómo su interlocutor intentaba que bajara la voz, no tuvo ninguna duda de que hablaban de ella. Oyó varias veces su nombre y la palabra Kellynch y empezó a inquietarse. No sabía qué hacer ni qué esperar, y entre otras inquietudes pensó en la posibilidad de que el capitán Wentworth no volviera a entrar en el salón, algo que tras haber accedido a quedarse habría sido tan funesto que era imposible expresarlo. Parecían estar hablando del alquiler de Kellynch por parte del almirante. Oyó algo así como el alquiler había sido firmado o no, pero ese asunto no era excesivamente importante. Luego dijo: «Odio esta incertidumbre, tengo que saberlo inmediatamente, y Sophie piensa lo mismo». Luego, en tono más bajo, intervino el capitán Wentworth, como protestando, queriendo excusarse y demorar algo. «Bueno, le contestó el almirante, esta es la ocasión, si tú no se lo dices, yo me quedaré y se lo diré». «Muy bien, señor, muy bien», contestó su interlocutor con cierta impaciencia mientras abría la puerta. «¿Entonces vas a hacerlo? ¿Me lo prometes?», replicó el almirante con su poderosa voz que la delgada puerta no lograba atenuar. «Sí, señor, se lo prometo». A continuación el almirante se marchó deprisa, la puerta se cerró y Anne se quedó por fin a solas con el capitán Wentworth. Ni siquiera intentó mirarlo. Él se fue inmediatamente hacia una ventana, como indeciso y azorado. Por espacio de 5 segundos, Anne se arrepintió de haberse quedado. Le pareció un acto tan torpe y violento que se ruborizó. Anheló poder hablar del tiempo o del concierto, pero lo único que logró fue coger un periódico con las manos. De todos modos, el inquietante silencio terminó pronto. El capitán se volvió medio minuto después y, acercándose a la mesa donde estaba ella, dijo con voz forzada y alterada: «Seguramente, señora, ha oído lo suficiente para saber que he prometido al almirante Croft hablarle de un asunto, y eso me obliga a hacerlo. Aunque tomarme tan gran libertad le repugne a mi sentido de la propiedad, confío en que disculpe mi impertinencia al pensar que estoy hablando por otro, y por necesidad. El almirante es un hombre a quien no puede tachar de impertinente a alguien que lo conoce tan bien como usted. Sus intenciones son siempre buenas y amables, y como podrá ver usted misma, ninguna otra cosa le mueve a hacer lo que yo ahora, con sentimientos muy especiales, me veo obligado a pedirle». Entonces se detuvo, pero solo para recobrar el aliento. No parecía esperar respuesta. Anne siguió escuchando, como si toda su vida dependiera del contenido de aquel discurso. Siguió con forzado apresuramiento: «El almirante, señora, ha sido informado confidencialmente esta mañana de que usted...». «Le juro que ahora mismo estoy confundido y avergonzado», dijo, hablando con la respiración agitada, «por lo violento que resulta hablar de esto a una de las partes, pero usted debe entenderme perfectamente. Se nos ha dicho en confianza que Mr. Elliot, que todo estaba decidido en la familia para que Mr. Elliot se una a usted, y se nos ha dicho también que iban a vivir en Kellynch
y que había que desalojarlo. El almirante sabe que esto no puede ser cierto, pero se le ha ocurrido que quizás sea un deseo de ambas partes. Mi encargo, señora, consiste en decirle que si ese es el deseo de la familia, el arrepentimiento de Kellynch será cancelado y él y mi hermana se buscarán. El arrendamiento de Kellynch será cancelado y él y mi hermana se buscarán otra casa, pues saben que ustedes harían lo mismo por ellos en similares circunstancias. Eso es todo, señora. Una breve contestación por su parte será suficiente. Resulta extraordinario que haya sido yo el encargado de hacer esto y créame, señora, que no me ha sido menos doloroso. Una breve contestación pondrá fin al azoramiento y la desazón que los dos sentimos. Anne dijo una o dos palabras que resultaron ininteligibles, y antes de que pudiera dominarse, el capitán añadió: «Bastará con que me diga que el almirante puede escribirle unas breves líneas a Sir Walter. Simplemente dígame que puede. Yo le transmitiré enseguida su mensaje». Estas últimas palabras las dijo con la misma contundencia con que parecía querer enfrentarse a dicho mensaje. «No, señor», dijo Anne. «No hay mensaje. Están ustedes en un error. El almirante no ha sido bien informado. Debo hacer justicia a la bondad de sus intenciones, pero está equivocado. Esa información no es veraz». El capitán permaneció en silencio. Ella lo miró a los ojos por primera vez desde que él entrara en el salón. El color de su rostro había cambiado y la contemplaba una fuerza e intensidad que para ella solo tenía su mirada. «¿Que no es veraz esa información?», repitió. «¿Ni siquiera en parte?». «No, señor». Él había estado de pie junto a la silla, disfrutando del alivio que sentía apoyándose en ella, o quizá jugando con ella. Entonces se sentó, se acercó más y la miró con una expresión que era algo más que penetrante, algo más que tierna, y que el semblante de Anne no desanimó. Era un diálogo silencioso pero muy poderoso, de súplica por parte de él y de aceptación por parte de ella. Se acercó aún más, le tomó una mano y se la apretó. «Anne, mi querida Anne», estalló en una plenitud de sensaciones exquisitas. La incertidumbre y la decisión habían desaparecido. Volvían a reunirse, volvían a recuperar todo lo perdido, volvían al pasado con mucho más afecto, confianza y una dicha tan vibrante que la llegada de Miss Croft poco tiempo después interrumpió de pronto. Tal vez la esposa del almirante, al observarlos los siguientes 10 minutos, notó algo que la hizo sospechar, y aunque fuera prácticamente imposible que una mujer como ella deseara que la modista la retuviera más tiempo del necesario, es seguro que entonces anheló disponer de alguna excusa que le permitiera moverse por la casa. Por ejemplo, una tormenta que la obligara a cerrar las ventanas del piso de arriba, o un encargo que llevarle al zapatero del almirante que estaba abajo. No obstante, la fortuna los favoreció a todos de otra manera, con una lluvia fina y constante que empezó a caer justo cuando el almirante regresaba y Anne se disponía a marcharse. La invitaron cordialmente a quedarse a cenar. Tras enviar una nota a Camden Place, se quedó hasta las 10 de la noche. Durante todo ese tiempo, los dos esposos, a requerimiento de la esposa o simplemente porque era lo que solían hacer, se ausentaron del salón a menudo. Fueron al piso de arriba porque creyeron oír un ruido, al de abajo para revisar las cuentas o al entresuelo para limpiar la lámpara. Y estos preciosos instantes fueron tan bien aprovechados que todas las inquietudes del pasado desaparecieron. Aquella noche, antes de que se separaran, Anne sintió la felicidad de saber con seguridad que, lejos de haber cambiado a peor, había ganado infinitamente en atractivo personal y que ahora él la creía la perfección misma, pues lograba mantener un exquisito equilibrio entre fortaleza y ternura, que nunca había dejado ni de quererla ni de preferirla, aunque solo en Uppercross había aprendido a hacerle justicia, y solo en Lyme había aprendido otra clase de lecciones. Que la momentánea admiración de Mr. Elliot al menos lo alarmó, y que las escenas del Cobb y en casa del capitán Harville le demostraron la superioridad de Anne en cuanto a sus anteriores intentos de enamorarse de Louisa Musgrove, intentos de enojo y rencor. Admitió que siempre le había parecido una empresa imposible, si bien hasta aquel día y las posteriores ocasiones que tuvo para reflexionar
no comprendió que Luisa no podía compararse con la perfecta excelencia de Anne ni con el influjo perfecto e inigualable que ejercía sobre él. Allí aprendió a distinguir entre la firmeza de principios y la obstinación de la propia voluntad, entre el atrevimiento de la imprudencia y la resolución de una mente serena. Allí se dio cuenta de que todo lo sucedido encumbraba en su estimación a la mujer que había perdido, y allí empezó a detestar el orgullo, el atolondramiento, la locura del rencor que le impedían tratar de reconquistarla tras aparecer de nuevo en su camino. Desde entonces su penitencia había sido grande. En cuanto se libró del remordimiento y el horror de los días posteriores al accidente de Luisa y se sintió vivo otra vez, comenzó a notar que, aunque tenía vida, carecía de libertad. Descubrió que su amigo Harville lo consideraba un hombre prometido. Los Harville no abrigaban la menor duda de que Luisa y él se habían sentido mutuamente atraídos, y si bien a ellos podía desmentírselo todo al instante, se le ocurrió que quizá pensaba lo mismo la familia de ella, los demás e incluso ella misma, y que su honor no era libre, aunque sí la conclusión era esa, su corazón estaba demasiado libre. La verdad era que no había pensado en este asunto con ecuanimidad, ni calculado suficientemente que la excesiva intimidad de Uppercross podía acarrear consecuencias muy desagradables, y que mientras probaba enamorarse de alguna de las dos muchachas, podía haber suscitado algún comentario malintencionado, cuando no un afecto no correspondido. Descubrió demasiado tarde que se hallaba atrapado, y que, precisamente cuando se había convencido por completo de que no amaba a Luisa, iba a verse obligado a admitir su compromiso con ella si los sentimientos de la muchacha eran los mismos que los Harville suponían. Aquello le indujo a abandonar Lyme y a esperar su recuperación completa en otro sitio. Estaba dispuesto a debilitar por cualquier medio lícito todo sentimiento o expectativa que ella tuviera sobre él. Por eso se fue a Shropshire con la intención de regresar después con los Croft a Kellynch y actuar según dictaran las circunstancias. El tiempo que permaneció en Shropshire lo pasó lamentando la ceguera de su propio orgullo y los errores cometidos, hasta que se libró de Luisa al enterarse de su compromiso con Benwick, de un modo sorprendente y oportuno. Bath apareció de pronto en sus pensamientos y poco después ante sus propios ojos. Bath, a donde llegó con esperanzas que los celos quebraron muy pronto, la primera vez que vio a Mr. Elliot, donde observó los cambios de uno y de otro en el concierto, donde aquella mañana se había sentido hundido tras conocer las últimas noticias, y donde ahora se sentía más dichoso de lo que podían expresar las palabras u otro corazón que no fuera el suyo. Describió lo que sintió en el concierto con toda vehemencia y todo tipo de detalles. Esa tarde parecía haber estado compuesta de instantes exquisitos. El momento en que ella se acercó a hablar con él en la sala octogonal, la llegada de Mr. Elliot, que la separó de él, y 1 o 2 instantes posteriores, marcados por el retorno de la esperanza o la intensificación del desaliento, fueron glosados con todo detalle. «Verte», exclamó, «junto a quienes no podían desearme ningún bien, ver a tu propio primo contigo, charlando y sonriendo, y pensar lo acertada y propia que sería esa unión. Pensar que eso era lo que deseaban todos los que podían influir en ti, incluso si tus sentimientos fueran contrarios o indiferentes. Pensar en los fuertes apoyos con los que él podría contar. ¿Es que eso no basta para sentirme como un necio por estar allí? ¿Cómo iba a ver las cosas sin sentir amargura? ¿O es que, con solo ver a la persona que se sentaba detrás de ti, recordar lo que había hecho, conocer su influencia o el influjo imborrable e inamovible de lo que la persuasión había logrado una vez, no debía admitir que todo estaba en mi contra? Deberías haber distinguido, respondió Anne. Ahora no tenías por qué sospechar de mí. El caso es diferente y mi edad también lo es. Es verdad que me equivoqué al ceder en una vez a la persuasión, pero recuerda que fue una persuasión ejercida para protegerme y no exponerme a riesgos. Cuando cedí pensé que era el deber. Sin embargo, ahora no se podía apelar al deber. Si me hubiera casado con un hombre que me fuera indiferente, habría incurrido en todo tipo de riesgos e incumplido todos los deberes. Quizá debería haber razonado así, respondió él, pero fui incapaz, no supe aprovechar lo que había deducido sobre ti estos últimos tiempos. Estaba atrapado, desorientado, perdido en los primeros sentimientos que me habían dolido tanto años atrás.
Tú seguías siendo lo que había cedido, la que me había abandonado, la que se había dejado llevar por influencias distintas a la mía. Veía junto a ti a la misma persona que te había aconsejado en aquel año aciago. No tenía razones para pensar que ahora iba a ejercer menos autoridad. El hábito la habría reforzado. Yo creía, dijo Anne, que la forma en que me dirigía a ti podía haberte ahorrado mucho de lo que me estás diciendo, sino todo. No, podía tratarse solo de la tranquilidad que te proporcionaba estar comprometida con otro hombre. Eso fue lo que pensé la última vez que nos encontramos. No obstante, decidí verte otra vez. Mi alma se recuperó esta mañana y sentí que aún me quedaban motivos para quedarme. La noticia del almirante me hizo reaccionar. Desde que lo supe, tenía decidido lo que iba a hacer, y si se hubiera confirmado, este habría sido mi último día en Bath. Hubo tiempo para que sucediera todo esto, con las interrupciones precisas para acentuar el disfrute de las palabras, y Bath apenas tenía sitio para albergar a otros dos seres tan racional y desaforadamente felices como los que durante aquel rato se sentaban en el sofá del salón de Miss Crofts en Guy Street. El capitán Wentworth se ocupó de contarle al almirante, en cuanto volvió, las novedades con respecto a Mr. Elliot y Kellynch. La delicadeza del almirante y su buen talante le hicieron no repetir delante de Anne ni una palabra más de aquel asunto. Le preocupaba herirla al tocar un punto sensible. ¿Quién podía decirlo? Quizá a ella le gustaba su primo más que lo que a él le gustaba a ella. Y, sin embargo, al pensarlo dos veces, si tenían intención de casarse, ¿por qué había esperado tanto tiempo? Al terminar la tarde, es posible que el almirante recibiera noticias de distintos signos de labios de su esposa, cuya cariñosa actitud, al despedirse de ella, convenció gratamente a Anne de que se había dado cuenta de todo y lo aprobaba. ¿Qué día había tenido Anne? ¿Cuántas cosas habían sucedido desde que saliera de Camden Place? Se sentía casi embotada, casi demasiado feliz al recordarlas. Iba a necesitar sentarse la mitad de la noche a yacer despierta la otra mitad para asimilar serenamente aquel cambio en su estado y pagar el exceso de felicidad con dolor de cabeza y cansancio. Vale, voy a beber antes del siguiente y último capítulo. Se nota que este capítulo suprimido, no sé hablar, este capítulo suprimido es como otra versión de la declaración, ¿no? Que quizá Jane quiso contar. Me gusta leer un poco más de ella. Vale. Siguiente capítulo suprimido. ¿Quién puede dudar de lo que siguió? Cuando a dos jóvenes se les mete en la cabeza casarse, es seguro que no paran hasta conseguirlo, ya sean muy pobres, muy imprudentes, o se necesiten en realidad muy poco el uno al otro para el definitivo consuelo. Puede que esta no sea una buena moraleja para concluir, pero yo creo que es verdad. Si en tales casos se salen con la suya, ¿cómo no iban a derribar cualquier posible obstáculo un capitán Wentworth y una Anne Elliot, siendo espíritus maduros, conscientes de su derecho y poseedores de su fortuna propia? En realidad podrían haber derribado mucho más, porque pocas cosas les preocuparon aparte de la falta de amabilidad y calor. Sir Walter no puso objeción alguna y Elizabeth se limitó a lanzar miradas frías e indiferentes. El capitán Wentworth, poseedor de una fortuna de 25.000 libras y con todo el prestigio profesional que le conferían sus méritos y su historial, ya no era un don nadie. Ahora se le consideraba digno de cortejar a la hija de un baronet estúpido y derrochador que no tenía ni principios ni inteligencia para mantenerse en el lugar en el que lo había situado la providencia y que solo pudo dotar a su hija de una pequeña parte de las 10.000 libras que más adelante le corresponderían. En realidad a Sir Walter ni se le ocurrió pensar que fuera un mal partido para su hija, aunque el acontecimiento no le hiciera demasiado feliz, pues ni sentía afecto hacia Anne, ni su vanidad resultaba halagada. Por el contrario, al ver más al capitán Wentworth, sobre todo de día y más de cerca, le sorprendió su apostura y estimó que su distinción física podría compensar la superioridad de rango de su hija. Todo esto, además de aquel apellido que sonaba tan bien, indujo por fin a Sir Walter a utilizar de buen grado su pluma para estampar el matrimonio en el libro de honor. La única persona del círculo cuyos sentimientos adversos podían causar alguna ansiedad importante era Lady Russell.
Anne sabía que debía de haber sufrido una decepción al saber cómo era Mr. Elliot y tener que renunciar a él, y que le iba a costar algún esfuerzo conocer bien y hacer justicia al capitán Wentworth. Esto, sin embargo, era lo que le correspondía hacer. Tenía que aprender a aceptar que se había equivocado con los dos, que se había dejado influir injustamente por las apariencias en ambos casos, que porque las maneras del capitán Wentworth no fueran las que esperaban, había deducido con demasiada ligereza que eran síntoma de un carácter demasiado impulsivo, que porque las de Mr. Elliot le agradaran por su propiedad y corrección, por su perfecta cortesía y por su sofisticación, había pensado también con cierta ligereza que reflejaban opiniones correctas y una mente bien formada. Tenía que reconocer nada menos que se había equivocado por completo y cambiar de opiniones y expectativas. Algunas personas tienen el don de la percepción rápida, saben discernir y diferenciar los caracteres y, en definitiva, captan naturalmente lo que otros no logran siquiera vislumbrar con la experiencia. Lady Russell estaba menos dotada en este aspecto de la inteligencia de su joven amiga. Sin embargo, era una mujer excelente, y aunque una de sus principales aspiraciones fuera ser sensata y juzgar bien a las personas, la más importante era ver feliz a Anne. La quería más que a sus propias cualidades. Cuando pasó el enfado de los primeros momentos, no le costó mucho trabajo sentir afecto maternal por el hombre que iba a asegurar la felicidad de aquella a quien consideraba su hija. De toda la familia fue probablemente Mary la que se alegró más. Era todo un mérito de tener una hermana casada y le halagaba pensar que en aquella relación, además pensar que la estancia de Anne en su casa aquel otoño hubiera sido decisiva en aquella relación. Además, al igual que su hermana era mejor que las hermanas de su esposo, también le agradaba mucho que el capitán Wentworth fuera un hombre más rico que el capitán Benwick o Charles Hayter. Algo debió de sufrir, quizá, cuando volvieron a verse, al recuperar su derecho de preeminencia y convertirse en dueña de un bonito landolé. No obstante, a Mary le esperaba un porvenir bastante halagüeño. Anne no iba a heredar nada parecido a Uppercross Hall, ni tierras, ni iba a ser cabeza de familia. Si al final evitaban que el capitán Wentworth no fuera nombrado baronet, no se cambiaría por su hermana. Habría sido de desear que la hermana mayor también se sintiera satisfecha con su situación, pero en este caso ningún cambio era probable. Le dolió ver alejarse a Mr. Elliot. Hasta ahora, nadie que cumpla condiciones aceptables ha logrado despertar las infundadas esperanzas que se fueron con él. La noticia del compromiso de su prima, Anne, pilló desprevenido a Mr. Elliot. Desbarató su mejor plan para alcanzar la felicidad doméstica y sus mejores esperanzas para impedir que Sir Walter se casara, sometiéndolo a la vigilancia que le habrían facilitado sus derechos como yerno. Sin embargo, aunque se sintiera frustrado y decepcionado, aún podía hacer algo por su propio interés y satisfacción. Enseguida abandonó Bath, y cuando Miss Clay también se marchó poco después y se supo que se había establecido bajo su protección en Londres, se descubrió el doble juego que había perpetrado y lo decidido que estaba a no dejarse postergar al menos por las malas artes de una mujer ladina. El afecto de Miss Clay había prevalecido sobre su propio interés, llevándola a sacrificar por el joven la posibilidad de conseguir a Sir Walter. A pesar de todo, es una mujer tan habilidosa como afectuosa, y es dudoso que sea su astucia o la de él la que se imponga al final. Que Mr. Elliot, tras impedir que se convirtiera en esposa de Sir Walter, no pueda ser finalmente cautivado y engatusado, y que Miss Clay se convierta en esposa de Sir William. No cabe duda de que Sir Walter y Elizabeth se sintieron impresionados y dolidos por perder a su compañera y descubrir sus engaños. Sin duda tenían primas encumbradas a los que podían acudir para consolarse. Pronto iban a descubrir que halagar y seguir a los demás, sin ser halagado y seguido también, no es sino disfrutar a medias. Anne, que se sintió satisfecha muy pronto por la decisión de Lady Russell de apreciar al capitán Wentworth como debía, no veía más sombra en su feliz porvenir que saber que carecía de familiares que un hombre de buen juicio pudiera apreciar. En este sentido, era agudamente consciente de su inferioridad.
La desproporción entre sus fortunas no significaba nada. Carecer de una familia que recibiera y estimara a su esposo como se merecía, carecer de respetabilidad, armonía o buena voluntad que ofrecerle en correspondencia a la estimación y la rápida acogida que ella encontró en los hermanos y hermanas de él, suponía una infelicidad de la que era perfectamente consciente, en medio de circunstancias que por el contrario eran dichosas por completo. Solo tenía 2 amigas en el mundo que podían añadir a la lista de él, Miss Smith y Lady Russell, y él se mostró dispuesto a acoger con cariño a ambas, mientras no se viera obligado a decir que creía que la segunda había tenido razón al separarlos la primera vez. Estaba dispuesto a hablar en su favor en todo lo demás. En cuanto a Miss Smith, tenía muchas cualidades para hacerse querer rápida y definitivamente. Los buenos oficios prestados a Anne eran más que suficientes. Su matrimonio, en vez de quitarle una amiga, le proporcionó 2. Miss Smith fue la primera persona que los visitó cuando se establecieron. El capitán Wentworth, al encargarse de averiguar cómo recuperar sus propiedades en las Indias Occidentales, al escribir y actuar en su nombre y ayudarla a superar todas las pequeñas dificultades que el caso entrañaba, con la actividad y el esfuerzo de un hombre resuelto y un amigo de verdad, correspondió plenamente a los servicios que ella había prestado o que prestaría en el futuro a su esposa. El buen humor de Miss Smith no se vio afectado por el aumento de sus ingresos, hecho que se vio acompañado por la mejora de su salud y por la amistad de personas con las que pasar largas temporadas, pues su cordialidad y rapidez mental no la abandonaron. Mientras dispusiera de estas importantes provisiones de bondad, podría desafiar incluso a unos mayores aumentos en su prosperidad material. Era incapaz de ser inmensamente rica, gozar de la mejor salud y sin embargo ser feliz. El torrente de su felicidad estaba en su esplendoroso ánimo, igual que el de su amiga. Anne estaba en el calor de su corazón. Anne era la ternura hecha persona, correspondida en toda su plenitud por el afecto del capitán Wentworth. La profesión de su marido era lo único que hacía desear a los amigos de Anne que aquel cariño fuera menos intenso. El temor a una futura guerra, lo único que podría oscurecer su sol. Anne se enorgullecía de ser la esposa de un marino, aunque debiera pagar el impuesto de la intranquilidad por pertenecer su esposo a un acuerdo que destaca, si es posible, más por sus virtudes domésticas que por su importancia para la nación. Fin. 18 de julio de 1816. O sea que Jane Austen escribió esto en 1816. Pues no veo enormes diferencias justo en este último capítulo con el final que leímos de la novela, pero obviamente debe haberlas si lo han puesto aquí. Así que muy contenta de haberlas leído, la verdad. La cosa está en que si esto lo escribió Jane Austen, el que hemos dicho, el 18 de julio, ¿esto es el mismo día de su muerte? No puede ser. No me digas eso. Ay, que me emociono. Bueno, eso pone ahí. Pero es el mismo día que murió Jane Austen. Qué raro. Sí que pone que el capítulo anterior fue escrito el 8 de julio. El capítulo de la otra declaración. ¡Oh! O sea que esto es de lo... ¡Ay! Me siento como bendecida. Esto es de lo último que ella escribió entonces antes de morir.